Bueno, ya están nuestros compañeros, que van a hacerse cargo de este momento. Está Guadalupe Vázquez, está Hugo Machiavelli. Van a ser ellos ahora los que van a seguir. Faltó Pancho Olivera. ¿Qué pasó ahí? Pancho Olivera vuelve mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, Buenas bien, tardes. bien. Mañana. Nosotros, viste, porque como no hay cosas de que preocuparse, Claro. le sumamos un condimento más. Está muy bien, bueno. Es un le gusto, mandamos un compadre. abrazo a Pancho. Le mandamos Bueno, un se van a hacer cariño cargo de grande. esto a partir de un momento muy caliente, porque en cualquier momento se viene el fallo, ¿no? ¿Qué fallo? Fundamental. Tremendo, Ahora vamos a contar los detalles porque es un antes y un después. Si hay una causa que es el inicio, siempre comparamos como si fuese una serie de Netflix, que describe el proceso de corrupción K, es la ruta del dinero, justamente. Y hoy veremos si la ruta del dinero es el antecedente concreto en una causa en donde Cristina está muy complicada, que es la de la obra pública, porque los 60 millones de dólares que se fueron al exterior, ¿de dónde salieron? ¿De bolsillo de Claro, Lázaro esa es Báez? la causa precedente. Pero claro. El veredicto de hoy va a ser por el lavado de dinero, o sea, por el delito que le sigue a la causa de corrupción, que también puede tener ribetes de corrupción justamente por el lavado, que también implica a la expresidenta Cristina Yo Kirchner. les contaré- Causa emblemática. Emblemática, es la primera de una serie de causas de corrupción, de juicio que van a venir. Ahora, en Comodoro Pi, me atrevo a señalar, hay contradicciones entre quienes creen que hay que tomar aquello que el fiscal dijo, que era elemental como evasión fiscal y delito precedente en el dado de la obra pública, las empresas de Lázaro Báez que giraron dineros al exterior, y quienes dicen, no, lo de Lázaro Báez es aparte. Entre ellos el juez Casanelo. Casanelo excluyó a Cristina Fernández en esa causa. Sin embargo, la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, fueron querellantes porque dijeron, no, Cristina sabía, también tiene responsabilidad. Con lo cual, la sentencia de hoy es fundamental, le explicamos a la gente para que entienda si esto finalmente, y ahora Cecilia Claro. Devana, que nos va a acompañar también hoy, ahora en este rato. Ceci Devana se queda con ustedes. Se Qué queda con bien, nosotros. Se la, Sí, sí. se la pedimos prestada. Sí, si necesitamos un 9 de área. Se como las pedimos decimos. prestadas. Me parece ¿Ustedes bárbaro. qué creen? ¿Por dónde va a ir el tribunal? Mirá, yo, según información que tengo de ayer, ¿no? Sobre todo, que fue un día en donde se definió un poco más la situación, es que el fallo está muy tironeado entre los diferentes jueces, que va a ser condenatorio, pero que no sé si va a llegar a los 12 años que pide la Fiscalía. Ahora, como todo que atañe a la justicia, lo escuchaba Fer recién, el fallo, diga lo que diga, va a ser polémico y va a generar polémica. Sí, claro. Pero Exacto. claro, ¿cómo no va a generar...? Es grieta pura el Pero fallo. además, porque Lázaro Báez está en su casa, está en una casa, se cree, en San Vicente, disfrutando de parte de la fortuna, Sí. como muchos de los que participaron de esa causa. A ver, desde Leonardo Sí, Fariña, por más que se el arrepintió. único detenido en este momento es su hijo mayor, Pero ¿no? claro, Martín. Martín Báez, que está acusado además que en pleno proceso de investigación él trasladaba desde una de las empresas, Agroaustral o Australagro, trasladaba dinero. Entonces, a partir de eso lo tuvieron que detener. Pero el resto están todos en libertad. Chueco, Gadín, Leonardo Fariña, Federico Láscar, Fabián Rossi. A ver, son más de 20 los imputados. Entonces la gente siempre tiene la sensación de que la justicia nunca hace justicia. Y la contradicción es lo que la gente vive como impotencia. Por eso el Vacuna Gate fue tan impactante y la gente reaccionó con tanta fuerza. También lo que la gente quiere ver es siempre si hay prisión efectiva o no, porque hay Claro. muchas condenas que después no terminan en prisión efectiva, ¿no? Exacto, ese es el gran problema de cómo está tipificado, ¿no? El delito de corrupción, que todavía la justicia creo que tiene una deuda, ¿no? Con la sociedad argentina Totalmente, con respecto totalmente. a este tipo de delitos. Y la justicia que se ve, Guada, amenazada, Fernando, todos, Justo. se ve amenazada porque de algún modo el Poder Ejecutivo avanza, quiere reformar Pero la justicia, algunos cuestiona la Corte, quiere diluir a la justicia federal. Entonces, los jueces El hoy... presidente que los retó ayer, Pero diciendo claro. que investiguen el Ara San Juan, que investiguen Pero por los parques supuesto. eólicos, miren todo lo que tienen para investigar y están ocupándose de esta payasada, les dijo ayer a los fiscales. Así que están caldeados los ánimos. Mira, en yo la digo, Bueno, estimados solamente- amigos, Sí. los veo sumamente enchufados. Sí. Pero Es que hay mucha para que información. arranquen con Quédate, todo. quédate. No, porque Flor me está diciendo, che, vamos, porque mirá cómo están sumamente enchufados. No, Además, están a Gracias, full. Flor. tal cual. Yo los quiero ver a ustedes. Me quiero sentar y poder verlos. Dale, muchas gracias. Entonces, Lo vamos a Nosotros te disfrutar. vemos también, Gracias. Flor, siempre. A Nos vos, despedimos hasta mañana y arranquen con todo. Muchas Muchísimas gracias, así será. chicos.
Mira, la primera pregunta, Guada, Sí. que nos vamos a hacer y que vamos a desarrollar como un anticipo, ¿hay otros vacunatorios VIP? Bueno, ya hay gobernadores y de la oposición que ya están reconociendo que hay en sus provincias vacunatorios VIP. Les decíamos, esto es un efecto dominó, ¿no? Claro. Empieza, no se sabe dónde va a terminar, continúan las repercusiones y tenemos toda la información hasta las 3 de la tarde Mucha en Más Data. información de muy buena calidad. Esto es Más Data y por eso vamos a corresponder a ese título. Ya está con nosotros Cecilia Devana, está Mariana Arias, está Ezequiel Spillman, equipazo de lujo. Le mandamos un cariño a Pancho Olivera y por supuesto tenemos información clasificada, te diría, de muy buena calidad para que te quedes con nosotros hasta la 1. Les vamos a estar contando también quiénes son los jueces que van a estar dando este veredicto, este fallo histórico, ¿no? Para una causa de corrupción emblemática del kirchnerismo. Muchos dicen fue el principio del fin de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ese dato es fundamental. Te referís a la ruta del dinero acá, cuya sentencia ocurrirá en instantes. Vamos a intentar tener un testimonio exclusivo también. Si es que la sentencia se produce durante el lapso de nuestro programa, hay muchas probabilidades que en ese Tribunal Oral Federal que dicta su sentencia a través de una audiencia oral y pública que se puede seguir a través de YouTube, nos permita contar los detalles, insisto, de una sentencia clave. Sí, vamos también a tener invitados, ¿no? Sí, que claro. nos van a estar contando detalles de esta causa, de la Sí. ruta del dinero acá, y también, obviamente, del vacunatorio VIP, que creo que peor momento no le podría haber tocado al gobierno estar ocupándose, tratando de frenar el escándalo del vacunatorio VIP y tener a la gente acordándose de Lázaro Báez, ¿no? Correcto, correcto. Ya está Luis Petri con nosotros, en instantes, como decías vos, Álvaro de la Madrid, Roberto Kachanowski, el hombre que te explica la economía a través de historias, un lujo. Suchovicki, perdón. Claudio Suchovicki, Sucho. Dije Kachanowski porque también lo tuvimos bastante tiempo en Mirá a la Noche. Sí, también. Saludamos a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Vos seguís el tema del femicidio. Hay inquietud por lo que pasó justamente en las últimas horas. Sí, una mujer de 21 años fue asesinada a plena luz de la gente ahí en la principal de Villa Langostura y bueno, vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar hablando de lo que pasa en la ciudad con los mayores de 80 años y cómo se adhirieron a esta vacunación algunas entidades privadas y que esto provocó de alguna manera una denuncia sobre la ciudad porque dicen que están privatizando la vacunación. Vamos a explicar cómo es este tema. Bueno, muy bien. Lo que nos preguntamos para comenzar este programa, que se llama Más Data y queremos hacer honor a ese título, es si hay otros vacunatorios VIP en lugares del Estado, en pleno gobierno. Hasta hace minutos, instantes te diría, estuvimos hablando con un alto funcionario de este gobierno, porque desde temprano teníamos la información que había en un importante lugar, insisto, no un ministerio menor, un lugar pequeño, sino un importante sitio muy representativo de la Argentina, una enfermería que habría funcionado como vacunatorio VIP. El funcionario con el que chequeamos, alto funcionario de este gobierno, negó haberse vacunado, pero no descartó, es decir, no pudo decir no del todo a la posibilidad de ese vacunatorio VIP en ese lugar importante del gobierno. Por eso, en el medio del veredicto por la ruta del dinero K, para muchos el caso del Vacunagate puede ser el comienzo del fin de este gobierno. Porque, como señalábamos ayer mismo con Pancho Olivera en este programa, el hecho que no va a poder superar y que generó mucha inquietud de parte de la ciudadanía es porque tiene que ver con la salud de la gente. Porque todos, más cercanos o más lejanos, tienen un familiar que padeció el coronavirus, incluso que falleció por coronavirus. Entonces, como no se puede explicar eso frente a listados VIP, la inquietud que el gobierno tiene es si finalmente va a poder superar esta instancia. En la ruta del dinero K, como recién contábamos con Guadalupe, se certificaron al menos el desvío de 60 millones de dólares. Lázaro Báez, para muchos testaferro del propio Néstor Kirchner y muy allegado de la familia de Kirchner, habría actuado como el hombre que desvió parte de ese dinero. Todos vimos
a partir de las imágenes de la Rosadita, que nadie pudo negar, cómo se manejó el dinero de la corrupción, cómo el capitalismo de amigos favoreció a Lázaro Báez y generó este desvío de dinero. Por eso, ahora la justicia, y el fiscal Tayano en particular, y María Eugenia Capuchetti, que en los próximos días va a seguir tomando testimonios y que van a transformarse muchos de ellos en declaraciones indagatorias. Escuchaste, ¿no? Declaraciones indagatorias. Es decir, los testimonios, como ayer el del director del Posadas, que fueron declaraciones testimoniales, van a transformarse en indagatorias. ¿Por qué? Porque hay varios delitos que se cometieron. Ya los repasamos, los contamos, la violación del artículo 245 del Código Penal, la del 205, son varios los delitos que allí se cometieron. Por eso es muy importante lo que va a pasar cuando se investigue la puertita del Posadas. La puertita del Hospital Posadas es el lugar en donde salían las combis para hacer deliveries de estas vacunas, para manejar vacunatorios VIP y vacunar a los amigos del poder y a aquellos que pudieran, desde el empresariado, incluso favorecer a este gobierno. Por eso ya de parte del gobierno, claramente hay un cometido que es comunicar, como hizo Alberto al hablar de payasada, una payasada que le costó la cabeza a uno de los ministros preferidos de Alberto Fernández, Ginés González García, quien se encuentra con una gran depresión, quien puede hablar, por ahora no lo hará, pero podría hablar, pero no es una payasada lo que se violó en este gran delito conocido como vacunatorios VIP, listados VIP o vacunagate. Ahora bien, el otro elemento de la comunicación que el gobierno está manejando, contrarrestándolo oficialmente, es lo de Kicillof. ¿Cómo puede ser? Y lo vamos a escuchar ahora, si lo tenemos me dicen. ¿Cómo puede ser que Kicillof asegure que no hay listas VIP en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo escuchamos? Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. En la provincia de Buenos Aires no hay ni vacunatorios ocultos, ni vacunatorios privatizados. No hay. ¿No hay, Kicillof? ¿Estás seguro que no hay? Cuando las personas de la Cámpora, en muchos municipios, San Vicente, Chivilcoy, personas de 20 y tantos años, obtuvieron la vacuna que le faltaron a médicos, muchos de los cuales murieron, y no es un golpe bajo, es la realidad. Usted dice que no hay, ¿lo puede asegurar? ¿Por qué el kirchnerismo se especializa en contar una historia que se contradice con la realidad? ¿Cuál es la explicación? ¿Pueden torcer la realidad mientras la sociedad civil está estupefacta, indignada y reacciona y también presiona para que la justicia tenga decisiones prontas en este sentido? Bueno, el otro aspecto de la campaña, y lo van a conocer en este programa, tiene que ver con la denuncia que le hicieron a Larreta. Vas a conocer quién es la abogada, en instantes, que encabeza la denuncia contra Larreta. ¿Sabés de qué acusan a Larreta? De discriminación en la ciudad de Buenos Aires. Quieren emparentar. ¿Te acordás cuando hablábamos de las causas paralelas? Mientras Ruta del Dinero K, Obra Pública, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, cuadernos, etcétera, etcétera, tienen pruebas sólidas, pasaron por un montón de instancias judiciales en Comodoro Pi, van a tener su sentencia, veremos en cuánto tiempo. Ellos armaron causas paralelas. El operativo PUF, espionaje ilegal. Bueno, del mismo modo ahora, muchos desde el gobierno, de distinto modo, están intentando equiparar y hablan de viejas causas del macrismo. Por supuesto que tienen que ser investigadas, pero vas a conocer la última denuncia. Ahora dicen que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires discriminaba, pero vas a ver quiénes son los personajes, porque, insisto, hay un elenco de personas que hablan formalmente como funcionarios y otros que actúan por detrás para intentar distraer. Así que estate atento, porque en los próximos días y durante este programa te vamos a estar contando más de estos detalles. Guadalupe Vázquez. Y vamos a la frase del día. Hasta ahora, por estos minutos, la frase del día le pertenece al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que dijo: han puesto en las listas de vacunación hasta el perro y el gato. Se refiere a su denuncia con dos clínicas privadas de Jujuy. Las denunció el propio gobernador, porque en Jujuy están tercerizando, como ocurre también en la ciudad de Buenos Aires. Se terceriza y se comparte la tarea de la vacunación de la gente entre el sector público y el sector privado. En el sector privado, dice, los
directores de las clínicas tenían que elevar listas sobre la gente a vacunar. Bueno, dicen que en estas listas metieron hasta el perro y el gato y firmó un decreto que les va a imponer una multa de hasta 1 millón de pesos a quienes saltaran la fila, como dijo el presidente Alberto Fernández. También pidió que se den a conocer todas las listas de los vacunados y le atribuyó a estas avivadas al sector privado. Dijo que de parte de sus funcionarios no hubo ninguno pidiendo que lo vacunaran. Muy bien, Guadalupe, vamos a seguir de cerca estos datos. Vamos a hablar ahora con Cecilia Devana, con el móvil y con ella, porque el móvil de Carola Suárez está cubriendo lo que en este momento ocurre. Entiendo que en el Ministerio de Salud, atención, una manifestación cerca del Ministerio de Salud. Reiteramos, los allanamientos se van a dar en la medida en que también acá organizaciones sociales están reaccionando, protestas de organizaciones por alimentos y vivienda. Este es un costado, de algún modo social, de un problema mayor que tiene que ver con el Vacunagate, ¿no, Guada? Sí, las organizaciones sociales saben que en año electoral es cuando tienen mayor poder de fuego. Ya lo dijeron la semana pasada cuando cortaron el puente Pueyrredón y generaron un caos de tránsito en el centro porteño. Dijeron, nos cansamos de sentarnos a la mesa de negociación y que nos mientan. Están exigiendo alimentos y mejoras en los planes sociales y obviamente esto tiene que ver con lo que les decía, un año electoral en donde todos están exigiendo su parte, por lo menos, de las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo, como es en este caso. Está Carola Suárez, ahora desde la 9 de julio. Carola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes. Guadalupe, Hugo, buenas tardes. Bueno, día complejo de corte y protestas aquí en las calles de la ciudad de Buenos Aires, específicamente donde estamos trabajando aquí sobre Avenida 9 de Julio, una 9 de Julio que está cortada, ¿sí? Mano a Constitución, por diferentes organizaciones sociales que, como ustedes bien adelantaban, están manifestándose frente aquí al Ministerio de Desarrollo Social porque, bueno, lo que están reclamando es alimentos y viviendas específicamente. Hay que decir que es un dato muy importante que ellos venían también con la idea de ser recibidos por funcionarios de aquí del ministerio y ya lograron entrar y personal, digamos, y funcionarios del área de planificación social están reunidos entonces con voceros de estas organizaciones sociales que están manifestándose aquí. Esperemos entonces que cuando salgan podamos tener la palabra de ellos a ver cuál es la resolución de esta reunión. ¿Se sabe, Carola, qué funcionario los va a recibir? No tenemos el nombre específicamente, sabemos que no es el propio ministro Daniel Arroyo, sí personal muy cercano a él, mano derecha, digamos, de lo que es el propio ministro, pero sí, hace minutos solamente tenemos la confirmación oficial de que voceros de estas organizaciones lograron ingresar, que era uno de los reclamos, poder tener acceso entonces a funcionarios del ministerio y sabemos entonces que están reunidos para llegar a una resolución y esperemos que también se pueda levantar el corte de la avenida 9 de Julio. Gracias por ese contacto. Claro, Guada, el gobierno enfrenta otro problema. Nunca ha podido solucionar las demandas sociales. Exacto. Por supuesto que este gobierno es mucho más cercano a organizaciones sociales, sabemos lo de Grabois y otras. Sin embargo, es tanta la crisis actualmente que enfrenta el gobierno que de ningún modo puede contener a aquellos que no están comprados. Es decir, hay un sector de la ciudadanía que reclama porque no tiene lo mínimo. Entonces, frente a ese reclamo, finalmente lo que estamos viendo es lo que pasa en la calle. Pero ahora, en instantes, se va a conocer una sentencia fundamental. Para muchos, Guada, es una bisagra, es un momento histórico de la Argentina. La ruta del dinero acá, después de todo lo que la gente conoció, la Rosadita, etcétera, etcétera, indica el comienzo del derrotero del anterior gobierno kirchnerista. Cecilia Devana, ¿qué puede pasar con esta sentencia que se va a dar a conocer, entiendo que en 10 minutos aproximadamente? Sí, se espera 1:30 más o menos, al menos es la hora pautada por el tribunal. La realidad es que hoy hubo problemas técnicos, con lo cual puede que se demore también. Hoy se escucharon las últimas palabras de 2 de los acusados, los últimos 2 que se sumaron. De hecho,
son los dos exdirectivos de un banco suizo que fueron sumados al juicio cuando este ya estaba en desarrollo. Y ahora lo que vamos a escuchar en un ratito nada más es la decisión del Tribunal Oral Federal 4, que en los últimos casi 28 meses juzgaron este juicio en el que Lázaro Báez está acusado de haber lavado alrededor de 60 millones de dólares. Y es un juicio que tiene una imagen para mí muy impactante, y es que está en el banquillo de los acusados con sus 4 hijos, ¿no? Melina, Luciana, Martín y Leandro, que forman parte de los acusados, de lo que la justicia entendió que fueron responsables o corresponsables de estas maniobras de lavado de dinero. Cecilia, hoy se va a saber tanto si lo encuentran culpable o inocente como la cantidad de años de condena que le especifica el tribunal. Claro, exactamente. Hoy vamos a conocer eso, la decisión puntual, no el veredicto. O sea, si lo encuentran responsable y en ese caso cuántos años le dan. Recordamos, el fiscal Abel Córdoba pidió 12 años de prisión para Báez, en tanto que las 3 querellas, que son la Oficina Anticorrupción, la FIP y la UIF, pidieron entre 9 y 8 años de prisión. Correcto, una pidió 9, otra 8,5 y la otra 8. Pero es clave, además, Cecilia, porque en este caso es la aplicación por primera vez, Guada, de la ley del arrepentido. Leonardo Fariña contó detalles fundamentales para explicar la ruta del dinero. Insisto, para muchos la temporada 1 de una gran serie de Netflix que va a tener el resto de los juicios. Pero acá se empieza a explicar a partir de alguien que dice, yo lo hice, como lo dijo Manzanares, para la causa de los cuadernos, o Tesuri y los Sauces, por ejemplo, cómo se armaron las sociedades anónimas, cómo se constituyeron el desvío de dinero, cómo se trianguló a través de sociedades en Panamá, cómo las cuentas de Suiza se engordaron y Lázaro Báez pasó a ser del club de los 1.000 millones. Datos que no pueden quedar en la anécdota. Aparte una causa también que tuvo su ribete, por eso también fue muy mediática, ¿no? Tuvo su ribete del mundo del espectáculo, por supuesto, ¿no? Claro, estaba Fabián Rossi. Fabián Rossi. El ex marido de Ileana Calabró. Con Leonardo Fariña, casado con Karina Gelinek en ese momento. Con la Ferrari, digamos, con la Ferrari. Tuvo unos condimentos, te diría, casi menemistas, Pero ¿no? por supuesto, claro que sí. Ese fue la vuelta de tuerca que llamó tanto la atención, además de los miles de millones de pesos, que dejó al menemismo muy atrasado en términos de escándalos por corrupción. ¿Quiénes son los jueces, Guadalupe? Bueno, contémosle a la gente quiénes son los jueces que van a tomar esta decisión histórica. El presidente del tribunal es Néstor Costabel, es de una línea política anti-K, ¿no es cierto, Cecilia? Sí, así es. Guadalupe es el que preside actualmente el tribunal y tiene una línea bastante reconocida, digamos, como anti-K, como vos mencionabas. ¿En qué otras causas participó? Bueno, el Tribunal Oral Federal 4 tuvo una causa icónica, que es porque duró muchísimos años, que es fundamentalmente la causa ESMA, la mega causa ESMA, por los hechos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura. Fue una causa enorme que le llevó muchos años. Él fue compañero, Costabel, durante buena parte de su trayectoria de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los hoy camaristas federales, que fueron desde este Tribunal Oral Federal 4 rumbo a la Cámara Federal. Y es precisamente ese pase lo que deja 2 lugares libres, con lo cual hubo que conformar este tribunal con las 2 magistradas que vemos en pantalla, que en realidad son de otros tribunales, ¿no? Claro. Tienen otro tribunal de origen. Exactamente. Costabel estuvo en la causa de 11, ¿no? Que no lo halló culpable de las muertes a debido, sino de defraudación a la administración pública. Exactamente. Y es una decisión que ahora, bueno, está siendo apelada por el fiscal ante casación Raúl Ple, precisamente porque ese tribunal a debido lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta, pero no del de estrago doloso. Y Ple considera que también hay que imputarle a debido el delito de estrago doloso, con lo cual se podría aumentar la pena a más de 5 años que ya tiene, podría crecer si es que después se le hace lugar a este pedido. Bueno, otra de las juezas es Adriana Paliotti, ahí la tenemos atrás, que es una de las que tiene otro tribunal de origen, el tribunal número 5, que también fue cuestionada en su momento por la excarcelación de Vudú. Exactamente. Y Paliotti tiene otro caso muy sensible para el kirchnerismo, que es lo que tiene que ver con Otesur Los Sauces, ¿no? Claro. Que es otra de las patas del entramado de corrupción, y que es un caso que ahora, cuando finalmente en algún momento llegue a juicio, también lo va a tener a Báez y a Martín Báez. En el bueno, estamos con... Sí. Nos queda una. A ver, Gabriela López Iñiguez, que está considerada como la más K, digamos, del tribunal, ¿se podría decir así? Sí, es algo que
que le achacan porque en algún momento firmó o formó parte de Justicia Legítima. Por ese, en ese sentido es. Y ella además forma parte del Tribunal Oral Federal 8, que tiene otra de las causas sensibles para el kirchnerismo, que es el memorando de entendimiento con Irán. Claro. Bueno, y ella también firmó la excarcelación de Vudú en el 2018. También. Correcto. Bueno, y estamos con los invitados, porque ¿hay conexión o no hay conexión entre la ruta, el dinero K, de aquel gobierno kirchnerista y el Vacunagate? Estamos aquí con Álvaro de la Madrid y Luis Petri. Le preguntaría a de la Madrid, que está denunciando últimamente que tienen que irse los diputados, Jorge Tayana, incluso el propio Massa. De la Madrid, buenos días. Gracias por estar aquí en Más Data. Buenos días, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya? Sí. Ya ni sabemos. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que estamos bajo mínimo en la Argentina. Yo les quiero recordar a la audiencia que lo sabe algunas de las cosas que yo he dicho este año en el Parlamento. A ver. Que el gobierno administró la pandemia para ir hacia más autoritarismo y hacia Santa Cruz, que el Estado democrático no puede ser un Estado delincuente, que no sabe... ¿Un Estado delincuente? Un Estado delincuente, claro, que convierte en legal lo ilegal a través de leyes, que no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad, y que íbamos hacia un Estado de pocos, poderosos e impunes. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué le pongo este contexto a la situación y que tiene que ver con la vacuna? Porque el gobierno no es que volvió peor, siempre fueron lo mismo. A mí que me tocó denunciar la corrupción de Santa Cruz, cómo se apoderaron los Kirchner de Calafate, de las tierras fiscales, cómo lotearon un pueblo, se la dieron a los amigos del poder, es lo mismo que hicieron con la vacuna. Y la verdad que no me sorprende, es un gobierno que se llevaba los diarios en aviones a Santa Cruz, que pesaba la plata y que se la llevaba en aviones y que a Cristina la delataron todos los propios. Néstor Kirchner se robó la caja fuerte del Banco de Santa Cruz cuando privatizó el banco. Es decir, utilizan el Estado como algo que les pertenece. ¿Y qué van a hacer con la vacuna? A ver, Porque... a ver, un minuto. Sí. Petri, a ver su mirada, así vamos picados. Bueno, yo lo que creo es que hoy es un día bisagra porque se cruza la corrupción presente con la corrupción pasada. Porque está claro que esta sentencia que se va a conocer hoy del Tribunal Oral Federal número 4 es la punta del ovillo porque de constatarse el delito de lavado de activos, sin lugar a dudas, cobra fuerza las otras dos causas vinculadas por el delito precedente, que es la causa OTESUR y la causa de vialidad. Porque ahora se va a tener que investigar necesariamente cómo se lavaron esos activos, dónde estuvieron los sobreprecios de la obra pública y qué mecanismos se utilizó para justamente provocar y producir ese lavado de activos, donde la causa OTESUR es trascendental. ¿Y por qué digo la corrupción presente? Porque quizás es el hecho de corrupción más miserable que nos haya tocado vivir en la historia argentina, lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque estamos privando de bienes públicos a personas que quizás le podríamos estar en estos momentos salvando la vida, como personas mayores de 80 años o eventualmente quienes están en la trinchera por privilegiados VIP, armando un vacunatorio clandestino en el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando nos decían que la patria es el otro, lo que debió haber aclarado este gobierno, que la patria era el otro, pero las vacunas eran de la cámpora, y que lo que estaban buscando, en definitiva, era la impunidad del rebaño, no la inmunidad del rebaño, porque claro está que cuando se desvían, y esto es lo que se tiene que investigar, si en definitiva fueron más de 3.000 o no las dosis de vacunas que terminaron indebidamente desviadas en un contexto en donde faltan vacunas, en un contexto en donde la vacunación no va al ritmo que se esperaba inicialmente. Pensemos que el exministro de Salud decía que entre enero y febrero se iban a vacunar a 10 millones de personas. Esto no se ha logrado y esto sin lugar a dudas complica la situación sanitaria. En ese contexto general surge la apropiación indebida de vacunas, donde al menos la justicia debería investigar 3 delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias. La verdad que la conferencia de prensa del presidente ayer en México fue escandalosa, porque él cuando dice que es ridículo y que es todo un invento, en definitiva lo único que busca es encubrir
los hechos irregulares de corrupción que existieron durante su gobierno y que él debería, más que nadie, intentar transparentar. ¿Qué opinan del nombramiento de Bisotti, que justamente formaba parte del equipo del ex ministro de Salud? Bisotti no podía desconocer lo que estaba ocurriendo y si lo desconocía, significa que no está capacitada para ocupar ese cargo. Ella era la encargada, la responsable del plan de vacunación, la que tenía que establecer la trazabilidad de las vacunas y resulta que a metros de su oficina habían montado un vacunatorio VIP en donde allegados a ella, dependientes funcionarios de ella, hicieron uso de esta vacunación indebida, con lo cual o fue cómplice y encubrió, que sería gravísimo, o desconoció, que también es grave porque es la máxima responsable del plan de vacunación que se llevó a cabo en la República Argentina. Imaginémonos... Sí, un minuto, Petri, Sí. porque Mariana quiere preguntar, pero quiero concluir con de la Madrid para decirle, ¿debe renunciar Bisotti o subió y tiene el respaldo del gobierno y eso implica el institucional también? Bueno, Bisotti es lo mismo que Ginés. Nosotros no vemos... ¿Bisotti es lo mismo que Ginés? No vemos ninguna diferencia. Ella estaba a cargo de ese operativo. Es que como cuando uno investiga un delito y dice, bueno, va a ir detenido el autor, los partícipes, los cómplices, los encubridores, el autor intelectual no. Solamente uno que lo sacamos. Yo te lo decía el otro día y te lo anticipé, Hugo. Te dije, esto lo hizo el Instituto Patria. ¿El Instituto Patria? Bisotti es Cristina. Lo van a despellejar a Ginés ahora, ¿sí? Porque Ginés puede convertirse mañana en un Fabián Gutiérrez, en un arrepentido, ¿no? Y ellos van a querer hacer creer y van a intentar, y yo quiero señalar esto, porque es lo que se viene, van a querer embretar, ¿sí?, ensuciar a todo, estos que dicen chancho sucio quiere ensuciar a otro, la vieja Son treta, todos lo mismo. la vieja treta de Cristina, que es tan vieja que ya lo decía Virgilio, tal vez el escritor más importante de la historia, que decía las culpas de muchos no tienen castigo, ¿sí? Y esto es lo que busca el gobierno. Vos también te vacunaste, la vacuna la administraba el gobierno, armaron el vacunatorio, mentieron de punta a punta, fue escandaloso todo el proceso de la vacuna, nunca fue Ginés al Parlamento y lo que empieza mal termina mal. Mariana. Sí, lo que quería preguntarles es qué tiene pensado la oposición hacer para poder monitorear este plan de vacunación o para poder ir en contra de esto que está sucediendo, ¿no? Bueno, en el mes de diciembre, cuando escaseaba la información, cuando llegaba la vacuna Sputnik a la República Argentina sin todavía ser aprobada por el ANMAT y el Ministerio de Salud, nosotros proponíamos la creación de una comisión bicameral de seguimiento de todo el proceso de vacunación, porque ya veíamos que existía opacidad, discrecionalidad y arbitrariedad, y esto es el caldo de cultivo para que existan irregularidades y desvíos. Y por eso nosotros pero insistimos. a veces no pecan de demasiado cautelosa, no pecan de demasiado cautelosos ante el avance permanente del gobierno. El problema es que muchas veces no tenemos el número, pero mira, Mariana, se han hecho pedidos de juicio político, pedidos de interpelación, pedidos de creación de comisiones bicamerales de seguimiento, denuncias penales. Bueno, las denuncias penales hoy se van a acumular y van a seguir su proceso, pero todo lo que tiene que ver con las iniciativas legislativas, en definitiva, nosotros terminamos siendo rehenes del número, en donde muchas veces no nos podemos imponer. Porque, claro está, ¿qué quedan los pedidos de informe, por ejemplo? Porque han hecho muchos pedidos de informe. Bueno, ¿Qué pasa con muchas eso? veces hacemos los pedidos de informe y posteriormente tenemos que reconvertirlos en pedidos de acceso a la información pública, porque tenemos más posibilidades que nos contesten apelando a la ley de acceso a la información pública que nos aprueben en el Parlamento un pedido de informe. No, claramente los pedidos de informe me parecen formalidades. Creo que Ezequiel Pilman tiene una pregunta y le vamos a pedir que nos aporte sobre la vacunación de Moyano también. Así es. ¿Qué hay del Nomivac, del registro en el cual se puede tener acceso o supuestamente hay un acceso de parte de Bisotti y de Ginés sobre todos los vacunados con la trazabilidad? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿Ustedes han trabajado sobre este registro para poder tener acceso como diputados opositores a todos los que se vacunaron del primero al último? Mira, todo lo que toca el kirchnerismo termina en el Código Penal, como decía Luis recién. Nosotros lo hemos hecho, es el acceso a la información pública. Ahora, el gobierno siempre hace trampa, por eso exigimos rápidamente en la denuncia penal, está la causa marihuana y otras, que poder acceder a esos listados, ¿sí?, para que no los superpongan, para que no los cambien, para que no los modifiquen, porque los argentinos, no los diputados, los argentinos merecen saber lo que han hecho
con la vacuna. Miren, yo le voy Pero a decir una hay cosa. listados, supone hay que están en listados, el porque a lo mejor los listados Sí, ni claro, existen. claro que hay una trazabilidad y hay listado. Miren si esto no lo sabían todos. Ramón, el diputado Ramón acá de Mendoza, como es Luis Petri, hace un tiempo dijo que quería que se vacunen los diputados. En la última sesión lo dijo Heller. Yo soy nacido en Navarro, en provincia de Buenos Aires, más allá que todos me conocen por el tiempo que viví en Santa Cruz y las denuncias que desde allí hice contra el kirchnerismo. En Navarro, hace unos días, interpelaron al intendente por el tema de las vacunas, antes que tallara el escándalo. Esto ya estaba sucediendo. Al presidente de la Nación no se lo puede interpelar constitucionalmente, pero tiene que venir el jefe de gabinete. Es muy grave lo que ha pasado en el país. El gobierno debería hacer públicos los listados. Correcto. Apela a la Ley Nacional de Datos Personales, considerando que es un dato personal sensible. A la habeas data, incluso. Esto no es así, esto ya Bueno, la Corte pero también Suprema... los puede tocar a ustedes, ¿no? Porque Gerardo Morales reconoce que en su pero que provincia se también conozcan pasó. todos. Claro, Acá claro. se tiene que Quienes conocer cometieron todos los que se delito. vacunaron. Pero acá hay una cuestión. Ya la Corte Suprema de Justicia, en un fallo señero que fue CIPEC, cuando pidió quiénes eran los que recibían planes sociales en la República Argentina, dijo expresamente que no comprometían datos personales sensibles, con lo cual no existe ningún tipo de excusa para que mañana se conozcan todos y cada uno de los vacunados, debida o indebidamente en la República Argentina. Se quedan con nosotros hasta el final del programa. ¿Guada? Tenemos un último momento. Y en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio pidió específicamente a la provincia de Buenos Aires, al gobierno de Axel Kicillof, una comisión investigadora de todo el plan de vacunación, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Es un proyecto que acaba de ingresar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con la firma de Daniel Lipovetsky, diputado provincial, Fernando Robelo, Matías Rancini y Guillermo Sánchez Sterling, todos del bloque de Juntos para el Cambio. Y allí le piden específicamente al gobierno de la provincia de Buenos Aires que avance en dar respuestas con una comisión investigadora que pueda, al igual que ocurrió en el Congreso, dar cuenta de la trazabilidad de quiénes son todos los vacunados. El proyecto acaba de ingresar recién en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y ayer el gobierno de Axel Kicillof le pidió a todos los efectores de salud de los municipios que den sus listados. Con lo cual en muchos municipios del conurbano bonaerense empezó a haber cierto esquema, cierto margen de zozobra justamente de este pedido de la provincia de Buenos Aires. Ahora Juntos por el Cambio quiere una comisión investigadora para delimitar exactamente quiénes fueron los vacunados, sobre todo en el conurbano bonaerense. A ver, Ezequiel, ahora vamos a meternos en Kicillof, vamos a hablar con Guada también porque hay mucha preocupación en la provincia de Buenos Aires. Ayer lo gracioso es que antes de pedir los listados, él ya negó que hubiera Claro, vacunas, lo que vacunado VIP en la contábamos temprano, es provincia. decir, está claro, por eso aquí los invitados también señalaban la autoría intelectual de Cristina Fernández o en el Instituto Patria, donde hay un plan para diluir y enmarcar en 70 personas los vacunados en el listado VIP. Sin embargo, se sabe ya que en la provincia de Buenos Aires, pese a que Kicillof lo niega, hay quienes también se vacunaron irregularmente. Pero hay otro dato, Ezequiel, que vos tenés, que es clave, que es la vacunación de Moyano y de su familia, ¿no? Así es, Hugo. A ver, entre todo este listado escandaloso, nos enteramos que Hugo Moyano se había vacunado. No en el vacunatorio VIP que había armado el Ministerio de Salud, tampoco en el Posadas, sino en el Sanatorio Antártida, que pertenece efectivamente a la obra social de camioneros. Moyano intentó dar una explicación de por qué se había vacunado, porque el Sanatorio Antártida pertenece a la ciudad de Buenos Aires, está ubicado en Caballito. Claro. Entonces empezamos a averiguar, bueno, ¿qué pasó con Hugo Moyano? ¿Se cortó solo? ¿Fue un vacunatorio VIP? La explicación es técnica, pero también política. En primer lugar, el plan de vacunación que inició la ciudad contempla a partir de mayores de 80 años. Hugo Moyano tiene 77, con lo cual si pedía turno no iba a poder ir a un centro de vacunatorio que dispuso la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el gobierno de la ciudad, para poder avanzar en esta primera etapa del plan de vacunación, incluyó a sanatorios privados y a obras sociales. Se adhirieron 7, ahora Mariana en un ratito les va a contar cuáles son y cómo se dispusieron. Pero, ¿qué es lo que hizo Hugo Moyano? Dijo, de las vacunas que llegaron, de las Sputnik V que llegaron al Sanatorio Antártida, yo, mi mujer Liliana Zulet y uno de mis hijos que tuvo coronavirus y que le quedó, al parecer, un problema cardíaco, Jerónimo, decidieron vacunarse por su cuenta, por ser parte del Sanatorio Antártida, como si fueran parte del personal estratégico esencial. En ese punto quiero marcar dos cosas. En primer lugar,
En la ciudad no está la trazabilidad de la que hablamos, eso lo tiene el gobierno nacional. Es decir, el registro total de los vacunados, la ciudad no tiene uno por uno, eso lo tiene el gobierno nacional, que es el que envía las vacunas, y la ciudad se las vuelve a enviar a los centros de salud y también ahora a las obras sociales, por ejemplo, el Sanatorio Antártida, donde se vacunó efectivamente Hugo Moyano. Mariana, vos tenés un listado, ¿no?, de las entidades en donde se están vacunando. Sí, tengo un listado de las entidades. Son el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, el CEMIC y también el Sanatorio Güemes, donde están las obras sociales de Unión de los Trabajadores Hoteleros y también gastronómicos, y los trabajadores también de comercio. Correcto. O sea, lo que hacen es mandarles, enviarles las vacunas. O sea, se hacen cargo, el gobierno se hace cargo del traslado, pero las vacunas se dan en ese lugar. Y el porcentaje que reciben estas entidades es el porcentaje de adultos mayores de 80 años en este momento en cada lugar. O sea que no hay transferencia de dinero, ellos no pueden vender las vacunas, firmaron un convenio... No, en vez de hacerlo solo por el sistema público, utilizan también de hecho, hay un protocolo que el gobierno de la ciudad hay un protocolo que es el mismo protocolo y no están haciendo nada que esté fuera del lugar. Lo que no está claro es el tema de los turnos, porque hubo algunas prepagas que estuvieron promocionando como una preferencia en los turnos si uno pertenecía a esa prepaga, cosa que también es condenable, ¿no? Es irregular. ¿Qué te cuentan en el Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós? Que ellos lo hicieron para poder acelerar el proceso de vacunación, para tener más lugares donde la gente se pueda ir a vacunar. Entonces, si alguien tiene la suerte de tener una prepaga, una obra social, también pueda ingresar por ese lado. Ahora, les dan las vacunas y ellos son los que se encargan. Es un sistema muy parecido en la provincia de Buenos Aires. Vos tenés hospitales provinciales, hospitales municipales. Kicillof le da, el Ministerio de Salud de la provincia le da a los municipios. Luego los municipios se encargan de repartirlos. Acá es un esquema parecido y en ese contexto en el cual Hugo Moyano, que tiene 77 años, se pudo vacunar y vacunar a su hijo pequeño y a su mujer. Sí, Mariana. Bueno, ¿cuáles son entonces las entidades? Las vemos en una placa para que la gente las pueda recibir y esto es un servicio que puedan saber a dónde las personas que pertenecen a esas obras sociales pueden pedir turno en las obras sociales y anotarse. Ayer, por ejemplo, les cuento, mi madre es socia de CEMIC. Llené un formulario y a los 5 minutos me llegó un mail que tenía turno para este jueves para vacunarse. Y yo ya la había anotado en la ciudad y estaba de alguna manera mucho más atrás porque, bueno, y además mi madre sabe que tiene que ir al CEMIC, conoce CEMIC y para la gente que tiene su obra social y que está acostumbrada ahí, es mucho más fácil ir a vacunarse al lugar. Claro, le quita tanta presión al sistema público. Le quita presión al sistema público y hay celeridad, ¿no? Se da la celeridad y eso es lo que necesitamos también. Permitime que Luis Petri quería decir algo. Sí, mucho se ha hablado en estos 2 días del personal estratégico, porque justamente fue la manera que encontró el gobierno ahora para justificar, la laguna legal. Exactamente, quiénes eran los vacunados. En primer lugar se habló que eran 10, después se habló que eran 70 los estratégicos. Ahora se dio a conocer públicamente, está publicado en la página del Ministerio de Salud, que son 13.378 el personal estratégico, que incluye miembros de las fuerzas de seguridad, que incluye docentes, no docentes, pero también que incluye, y por eso va a ser muy importante... ¿Según la nueva definición o la anterior? Muy importante, son los responsables del funcionamiento del Estado. Es imprescindible que se conozca esos 13.378 nombres. La definición original que está en el plan de vacunación que se hizo el 23 de diciembre no abarca a todo el personal. Exactamente, es que lo dejaba librado a cada jurisdicción en ese momento. En estos momentos, el personal estratégico es el de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado. Y ahí es donde se abre la ventana. Y personal del servicio penitenciario. Hay que auditar esa lista de 13.378 miembros. ¿De la Madrid? Yo quiero poner esto en contexto. ¿Por qué es grave lo de la vacuna? No es porque es un apoderamiento en beneficio propio de las vacunas en sí misma y se superpone a los propios, a los amigos del poder por sobre el interés general. Es grave porque el gobierno apostó a la salud, la encerró a la gente, no la dejó trabajar, no la dejó estudiar, no la dejó despedir a sus seres queridos. Un minuto de la Madrid, un minuto porque vamos que empieza la sentencia en un juicio clave en la ruta del dinero K. Uno de los jueces está comenzando a hablar, lo escuchamos ahora. Rechazando por unanimidad los planteos de inconstitucionalidad formulados por la defensa de Jorge Chueco con relación a las penas de multa
y los decomisos requeridos por los acusadores en sus respectivos alegatos finales, pretensión a la que adhirieran otras defensas. 5. Rechazando por unanimidad el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa de Federico Eláscar del agravante contemplada por el inciso 2A del artículo 303 del Código Penal. 6. Rechazando in limine por unanimidad los planteos de nulidad del comienzo del juicio por estar pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba introducido por la defensa de Sebastián Pérez Gadín. Nulidad del juicio por haberlo realizado separadamente de las causas conocidas como Otesur, Vialidad, Los Sauces y las demás causas de evasión introducido por la defensa de Julio Enrique Mendoza y el que adhiera la defensa técnica de César Fernández. También de la nulidad de la acusación de la Oficina Anticorrupción por falta de legitimación y violación de la igualdad de armas, introducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez, al cual adhirieron las respectivas defensas de Martín Antonio Báez, Luciana Sabrina Báez, Julio Enrique Mendoza y César Gustavo Fernández. Punto 7. Condenando por mayoría a Lázaro Antonio Báez de las demás condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 12 años de prisión, multa de 8 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, cometido en 2 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de coautor. Hechos: A, circuito de expatriación y reingreso de fondos, y B, adquisición de la estancia El Carrizalejo en la provincia de Mendoza. Artículos 12, 19, inciso tercero, 40, 41, 45, 55, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal, y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 8. Condenando por mayoría a Martín Antonio Báez de las más condiciones personales sobrantes en auto a la pena de 9 años de prisión, multa de 7 veces del monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Hecho: A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, incisos primero y segundo A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 9. Condenando por mayoría a Jorge Leonardo Fariña de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 5 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de coautor por los hechos: A, circuito de expatriación y regreso de fondos, y B, adquisición de la estancia El Carrizalejo en la provincia de Mendoza, y en carácter de autor por el hecho N, adquisición del departamento ubicado en la avenida del Libertador 2423, piso 23 de esta ciudad, todos los cuales concurren materialmente entre sí.
dejando expresa constancia que la pena fue reducida en 3 años de prisión respecto de los 8 años que le fueron correspondidos de no haber colaborado como imputado arrepentido, aportando información que permitió el esclarecimiento de parte de los hechos objetos del juicio. Artículo 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 41 ter, según ley 27.304 y en función del artículo 11. 45, 55, 303, inciso primero y segundo A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 10. Condenando por mayoría a Daniel Rodolfo Pérez Gadín, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de coautor. Hecho A. Circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, incisos 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Condenando por mayoría a Jorge Oscar Chueco, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 8 años de prisión, multa de 5 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de coautor. Hecho A. Circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 12. Condenando por mayoría a Fabián Virgilio Rossi, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado en carácter de partícipe necesario. Hecho A. Circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, incisos 1 y 2A, según redacción ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 13. Condenando por mayoría a César Gustavo Fernández, de las demás condiciones personales durante en autos, a la pena de 5 años de prisión, multa de 4 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados en carácter de partícipe necesario. Hecho A. Circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción de la ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 14. Condenando por mayoría a Juan Alberto de Racis, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 6 años de prisión,
multa de 4 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 303, inciso 1 y 2A, según redacción, Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. 15. Condenando por unanimidad a Julio Enrique Mendoza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 6 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de coautor, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Punto 16. Condenando por mayoría a Leandro Antonio Báez, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 17. Condenando por unanimidad a Eduardo Guillermo Castro, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 18. Condenando por mayoría a Walter Adriano Sanzot, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 5 años de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 19. Condenando por unanimidad a Federico El Acta, de las demás condiciones personales obrante en auto, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 3 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravados, en carácter de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos.
Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 20. Condenando por unanimidad a Martín Andrés Erazo, de las más condiciones personales obrantes en auto, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario. Hecho A, circuito de expatriación y regreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal. Punto 21. Condenando por unanimidad a Claudio Fernando Bustos, de las más condiciones personales obrantes en autos, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe necesario. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 22. Condenando por mayoría a Luciana Sabrina Báez, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe secundario. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 23. Disponiendo por mayoría durante el término de 2 años, Luciana Sabrina Báez cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patrimonio, de un patronato. Artículo 27 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 24. Condenando por mayoría a Melina Soledad Báez, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en carácter de partícipe secundario. Hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción de la Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 25. Disponiendo por mayoría que durante el término de 2 años, Melina Soledad Báez
cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. Punto 26. Condenando por mayoría a Carlos Juan Molinari, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, cometido en 4 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en carácter de autor. Hechos D, J, K y M, conforme el requerimiento de la Fiscalía. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 278, inciso 1A, según redacción de la Ley 25.246 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 27. Condenando por mayoría a Daniel Alejandro Blin, de las más condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 3 años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, cometido en 3 oportunidades que concurren materialmente entre sí, en calidad de autor por el hecho C, partícipe necesario por el hecho K, y partícipe secundario por el hecho D, conforme la descripción del Ministerio Público Fiscal. Artículos 26, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 46, 55, 278, inciso A, según redacción Ley 25.246 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 28. Disponiendo por unanimidad que durante el término de 2 años Daniel Alejandro Blin cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar reincidencia y someterse al cuidado del patronato, artículo 26 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 29. Condenando por mayoría a Juan Ignacio Pisano Costa a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículo 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 30. Disponiendo por mayoría que durante el término de 2 años Juan Ignacio Pisano Costa cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar reincidencia y someterse al cuidado de un patronato. Artículo 26 bis, inciso primero del Código Penal. Punto 31. Condenando por mayoría a Alejandro Ons Costa a la pena de 4 años de prisión, multa de 2 veces el monto de las operaciones, accesorias legales y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe necesario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 303, inciso 1 y 2A, según redacción de la Ley 26.683 del Código Penal
y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 32. Condenando por mayoría a Jorge Norberto Cerrota a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso. Multa de 2 veces el monto de las operaciones y costas, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en calidad de partícipe secundario, hecho A, circuito de expatriación y reingreso de fondos. Artículos 29, inciso 3, 40, 41, 46, 303, inciso 1 y 2A, según redacción Ley 26.683 del Código Penal, y 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 33. Disponiendo con mayoría que durante el término de 2 años Jorge Norberto Cerrota cumpla con las reglas de conducta relativas a fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato. Artículo 27 bis, inciso 1 del Código Penal. Punto 34. Absolviendo por unanimidad a Eduardo César Larrea de las demás condiciones personales sobrante en auto, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho A, conforme el requerimiento de la Fiscalía, sin costas. Artículos 402, 530 y 531, contrario censo, del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 35. Absolviendo por unanimidad a Santiago Walter Carradore de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho A, conforme la identificación del requerimiento de elevación al juicio de la Fiscalía, sin costas, iguales artículos que en el punto anterior. Punto 36. Absolviendo por unanimidad a Cristian Martín de Licuadro de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho A, y sin costas, conforme las menciones hechas en los puntos anteriores. Punto 37. Absolviendo por unanimidad a Sebastián Ariel Pérez Gadín de las más condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho A, sin costas, conforme las menciones que se hacen de conformidad a los puntos anteriores. Punto 38. Absolviendo por unanimidad a Alejandro Ons Costa de las más condiciones personales sobrantes en auto, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho F, conforme la identificación del Ministerio Público Fiscal, sin costas, con mención de los mismos artículos antes mencionados. Punto 39. Absolviendo por unanimidad a Daniel Rodolfo Pérez Gadín de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fue requerido. Hecho B, conforme la identificación del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas. Artículos 402, 530 y 531, contrario censo, del Código Procesal Penal de la Nación. Punto 40. Absolviendo por unanimidad a Fabián Virgilio Rossi de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido. Hecho B, conforme la identificación de la Fiscalía, sin costas, con mención de los mismos artículos que el punto anterior. 41. Absolviendo por mayoría a Jorge Leonardo Fariña de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por lo que fuera requerido. Hechos C,
D, E, G, H, J, K, M, Ñ y O, conforme identificación del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas, mismos artículos mencionados en el punto anterior. 42. Absolviendo por unanimidad a Federico Velasca de las demás condiciones personales sobrantes en autos, en orden al delito de lavado de activos por lo que fuera requerido, hechos E, F, H, I, L, P, U, R, S y T, conforme identificación de requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, sin costas, los mismos artículos antes mencionados. Punto 43. Absolviendo por mayoría a Carlos Juan Molinari de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por lo que fuera requerido, hechos H y Ñ, conforme identificación de la Fiscalía sin costas. Se mencionan iguales artículos en el punto anterior. Punto 44. Absolviendo por unanimidad a César Gustavo Fernández de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido, hecho H, conforme a la identificación de la Fiscalía, sin costas, conforme iguales artículos antes mencionados. 45. Absolviendo por unanimidad a Mario Lisandro Acevedo Fernández de las demás condiciones personales sobrantes en autos en orden al delito de lavado de activos por el que fuera requerido, hecho y conforme a identificación del requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía. Sin costas. Mención de los artículos antes citados. Punto 46. Disponiendo el decomiso por mayoría de la suma de 54.872.866,69 dólares en concepto del producto del delito por el hecho A. La suma de 5 millones de dólares americanos en concepto del producto del delito por el hecho B. La suma de 444.220 pesos ajustable conforme al índice de actualización de precios del consumidor del INDEC en concepto del producto del delito del hecho C. La suma de 1.511.640 pesos ajustable de igual manera que mencioné en concepto del producto del delito por el hecho D. La suma de 261.226,12 pesos ajustable de la misma forma en concepto del producto del delito por el hecho J. La suma de 1.957.611 pesos ajustable de igual manera en concepto del producto del delito por el hecho K. La suma de 307. Sentencia, veredicto en el juicio clave por la corrupción K, la ruta del dinero. Toda la familia Báez fue condenada. En instantes, ¿qué puede pasar con Cristina Fernández? Aquí en Más Data. Veredicto, sentencia. Se cumplió lo que pidió la mayor parte de los fiscales. La familia Báez condenada con distintas penas, pero... Duro veredicto, duro de veredicto. los jueces. Duro veredicto. Toda la familia Báez condenada. Y ahora lo que resta ver es, por un lado, cómo va a impactar esto en la causa vialidad que la compromete seriamente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué pasa con estas condenas? ¿Cuáles son efectivas o no? Cecilia, Claro. ¿cómo quedan? Porque muchos tuvieron prisión preventiva.
Exactamente. Báez, por ejemplo, estuvo más de 4 años en prisión preventiva y eso, bueno, obviamente va a impactar cuando esta condena quede firme. Es muy poco probable que Lázaro Báez vuelva a la cárcel ahora. Va a haber que esperar la confirmación de casación. Sabemos todos, en la Argentina el sistema es largo, digamos, obliga a distintas revisiones, con lo cual, entre los 4 años que Lázaro ya pasó en prisión preventiva, como se le computen cuando eso lo vea el juez de ejecución, una vez que haya confirmaciones, que se cumplan todos los pasos, bueno, ahí veremos si vuelve. Esto es clave, Cecilia, lo que vos señalás, porque la justicia, por un lado, mira como desde una pantalla lo que está pasando en un juicio que se dio a través de una pantalla con el Zoom. Ahora bien, Lázaro Báez probablemente vaya poco tiempo preso o no vaya preso. Exactamente. Y muchos van a quedar en libertad. Ahora bien, este es un precedente judicial que va a ser apelado. Muchos de los que fueron condenados, estamos en contacto con ellos, no quieren hablar todavía porque quieren analizar los argumentos de este fallo. Escuchábamos a Costabel, el juez que antes Guadalupe señaló, y sus características y, por supuesto, sus antecedentes. Pero ahora, más allá de la apelación, lo que va a pasar es que esto va a impactar en el resto de los juicios. Cristina Fernández se va a sentar una vez más, no va a estar en este año, pero probablemente declara Alberto como testigo, con el precedente de una condena por lavado de dinero con el dinero que salió ya con la condena del propio gobierno, del Estado, que le dio a Lázaro Báez. O sea, ya está probado el delito de lavado de dinero. Ahora falta probar de dónde salió ese dinero, pero ya el antecedente de que dan por cometido el delito del lavado es muy importante. Totalmente, y los tribunales no son ajenos. No es que el Tribunal 4 es ajeno al 2, no, se pueden compartir. Es cierto, no hay un mega juicio, son separados, pero el tribunal puede tomar como antecedente esto a la hora de tener una decisión final que va a ocurrir el año que viene en el juicio de la obra pública y vialidad. Así que Claudio Suchovic está con nosotros y le queremos preguntar, porque él sabe mucho de economía y lo cuenta con una historia, siempre de manera pedagógica. ¿La corrupción y la economía están ligadas? Sucho, buenos días, buenas tardes. Primero, buenas tardes, un placer saludarlos. No voy a hablar de la parte de justicia estando ustedes, vine a escucharlos precisamente, pero déjame contarte algo. Le preguntaba a Chechu antes de empezar si este fallo en el fondo sí ayuda, porque en el punto es seguridad jurídica. Imagínate cualquier inversor que quiera venir a, no sé, comprarse hasta una propiedad. ¿Es mía? ¿No es mía? Si me la toman, si pasa algo, ¿tengo a quién reclamar? Bueno, este es el primer paso y yo creo que uno de los puntos esenciales porque la Argentina es muy barata. Es muy barata comparado con cualquier lugar del mundo, es porque todos sospechan no de la capacidad de hacer negocios, sino de que se te pueden apropiar de las cosas sin respuesta de la justicia. Por eso, por lo tanto, la respuesta concreta es sí, van de la mano. Y la corrupción también forma parte de los grandes problemas de los faltantes que tiene la Argentina. Esa plata falta de algún lado. Y creo que es un factor común de lo que vino pasando en los últimos tiempos. El riesgo país sigue alto, ¿no? Por más que se negoció con los holdouts, que se está negociando con el Fondo Monetario, no baja, sigue subiendo, ¿no? Ya superó los 1.500 puntos. Sí, es verdad. No sé si hablar ya de riesgo país o país riesgoso, por lo crónico. ¿Las dos cosas? Claro, por lo crónico que lleva tanto tiempo de un riesgo país tan alto. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando vos vas a hacer un negocio, no estás pensando tanto en el stock de deuda, sino en la capacidad de repago futura. No solo pasa, porque vos decís, ¿deuda argentina es alta? No, con respecto al PBI no es muy alta. Con respecto al resto de los países del mundo no es muy alta. La reprogramó, no tiene vencimientos importantes hasta el 2030. Con el fondo va a arreglar porque le importa más al fondo que a la Argentina. El 50% de la deuda del lado del fondo, o sea, si yo miro la cartera del lado del fondo, el 50% de lo que el fondo tiene prestado es a la Argentina. Si la Argentina no paga, el fondo no cobra y tiene problemas en su cartera. Por lo tanto, todo eso se va a arreglar. Correcto. Pero el mercado no está mirando el presente. Mira tu capacidad futura de generar utilidades. Concreto, ¿tenés negocios o no tenés negocios? Y ese es el punto principal. Sucho, ¿qué está pasando con el dólar que está tan planchado, el dólar blue? Obviamente porque el gobierno sigue interviniendo en el mercado a través de la venta de bonos, pero concretamente, ¿hay una burbuja con este dólar blue más barato que el dólar ahorro? Depende de dónde lo mires, porque vos me decís, es barato, vale el doble que hace un año, el doble que hace un año. Y si lo comparás, el doble, solo la carne y un par de aspectos más subieron esa cantidad. Lo que pasa es que lo vimos mucho más caro y te acostumbras a los precios. Claro. También es una época del año donde existe esa demanda de dinero. Tuvimos un poquito de buenas noticias
del contexto global este mes. Ejemplo, parece, no está confirmado, pero parece, y el mercado especula con eso, de que Argentina va a engrosar las reservas gracias al fondo, porque le va a aumentar la cuota a todos los países miembros. A Argentina le corresponderían 3.000 millones de dólares. No es una medida a favor de la Argentina, es una medida a favor de todos los del fondo. A Argentina le corresponde una parte. Ya volvemos, Sucho, porque de economía necesitamos saber para los próximos pasos. Volvemos al juicio porque hay dos interrogantes a partir de ahora. Por un lado, la apelación va de suyo. Van a apelar los argumentos, van a cuestionarlos. Sin embargo, hay dos escenarios posibles. Por un lado, ¿cuál es el escenario actual? Y se lo pregunto a Cecilia de Lázaro Báez. ¿Dónde está Lázaro Báez recibiendo su sentencia? ¿Lo alegra o lo entristece? ¿Estaba dentro de sus expectativas o no? ¿Y cuál es el futuro de Cristina Fernández de Kirchner? En este momento, para muchos... está mirando desde el sur, a pesar de que es la presidenta en ejercicio en este momento, ¿no? Muchos dicen que está armando, como presidenta en ejercicio, además, la campaña para contrarrestar los daños provocados por el Vacunagate y recibe, de paso, de parte de la justicia, una justicia que parece sostenerse pese a los embates del Poder Ejecutivo, dando revancha, dando revancha, sentando un precedente en un juicio clave. Cecilia, ¿dónde está por un lado Lázaro Báez y qué se puede esperar de la próxima maniobra de la actual vicepresidenta, pero en funciones de presidenta? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está Lázaro Báez? Es lo que todos queremos saber desde septiembre del año pasado, cuando fue beneficiado con este arresto domiciliario y tuvo, ¿se acuerdan? Aquel bochornoso intento de ingreso a Aires de Pilar, donde tiene una de sus múltiples propiedades, y después de eso, bueno, la justicia buscó por todos los medios y hasta ahora lo logró bastante exitosamente que no se conociera el domicilio de Lázaro Báez, dónde pasa sus días después de dejar el penal de Ezeiza. La realidad es que sabemos sí, Lázaro Báez está dentro de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos datos que nos indican, versiones podríamos decir, que lo ubican hacia el sur, en la zona sur, ya pasando lo que es el conurbano bonaerense, ya en una zona más descampada. SB decimos iniciales. SB, no queremos decir SB. mucho porque vos sabés que una de las abogadas que lo patrocina, Báez, amenazó con iniciar acciones si se devela el lugar. Por supuesto, nosotros no estamos interesados exactamente en el lugar, sí tenemos el interés periodístico de saber cuáles son las condiciones, las comodidades que hoy goza Lázaro Báez, que acaba de recibir una condena, ¿no? Más teniendo en cuenta que fue echado prácticamente, ¿no?, del country de zona norte, en donde quiso ir a pasar su prisión domiciliaria. Los vecinos se opusieron, hicieron un piquete, claro. ¿Se acuerdan? Fue un escándalo y no pudo ingresar, tuvo que buscar otra cosa. Bueno, parece que de zona norte se fue a zona sur. Ahora, sí, Cecilia, te escuchamos. Terminá porque te quiero hacer una pregunta fundamental. No, y de hecho también había habido, cuando se rumoreaba que podía volver al piso que tiene en la calle O'Higgins, en la zona de Barrancas de Belgrano, ya el solo rumor de que podía ir ahí motivó un cacerolazo y resistencia de los vecinos. ¿Se acuerdan aquella nochecita que cortaron la intersección de Pampa y O'Higgins en repudio a que él pudiera llegar al barrio, ¿no? Un departamento del que usó mucho cuando vivió en Buenos Aires, iba, venía, se quedaba ahí, bueno. Los vecinos no lo querían tampoco ahí, ¿no? Ahora, mientras el presidente Alberto Fernández, por supuesto, queremos contar más de Lázaro Báez, pero mientras Alberto Fernández le echa la culpa a nosotros, los periodistas, también por el Vacunagate. Para Alberto Fernández, para sumar condimentos a esto que parece ya una serie de Netflix. El presidente en este momento está conmemorando los 200 años de la independencia de México en una zona en donde ayer hubo un tiroteo, una zona narco muy peligrosa, en donde ayer, obviamente es un sitio histórico también, pero ayer hubo un tiroteo. No pudieron ir por tierra porque lo consideraron peligroso, porque mataron varias personas ayer en un tiroteo narco, con lo cual tuvo que viajar en helicóptero el presidente. No gana para sustos, Alberto Fernández. Definitivamente no es su semana. No, por supuesto. Y además López Obrador, que dijo de algún modo, sin nombrar a la Argentina, nosotros no vamos a ser un país que da vacunas a privilegiados o a gente amiga. Ahora, claramente Cristina está diseñando un contraataque y uno de ellos, Cecilia, es pedirle la jubilación a través del ANSES al propio fiscal que va a investigar, que está investigando, y hoy va a tener una declaración nueva del Hospital Posadas, de una funcionaria, que es el fiscal Jorge Tayano. ¿Es así, no? Sí, así es. Lo pidieron esta resolución de ANSES, que desde en la justicia nos dicen pero impracticable. Aseguran que no tiene ningún tipo de fundamento esta resolución que conocimos hace poco más de una semana y que ayer le llegó la notificación al fiscal Eduardo Tayano, que tiene realizada los trámites de su jubilación y
que es lo que hacen muchísimos jueces, fiscales. De hecho, hay más de 200 en esta situación. Lo que el ANSES quiere es que todos este grupo de jueces, fiscales y defensores definan si quieren la jubilación como la tienen otorgada, deberían renunciar a sus cargos y hacer uso de esta jubilación inmediatamente. Claro. De lo contrario, deberían renunciar a las condiciones con las que pudieron jubilarse. Esto puede ser inconstitucional, ¿no? Absolutamente, Marian. Y hacia ahí apunta todo. Porque, a ver, sabemos que le llegó a Tayano la resolución, la notificación, perdón, y a partir de ahora se espera la judicialización del tema, es decir, que tanto Tayano como sus pares, que no están de acuerdo con esta resolución, vayan a la justicia en pos de avanzar y resistir lo que consideran en general que es una nueva avanzada del kirchnerismo, del oficialismo, contra la justicia. Ayer contábamos acá, Guadalupe y el resto, por supuesto, que fuentes cercanas a la Fiscalía de Tayano estaban muy enojados porque escucharon al presidente hablar de una payasada, claro, de algo menor. Hubo una carta, ¿no?, de parte de la Asociación de Fiscales. Exactamente. Sí, de la lista Bordeaux. La Asociación de Fiscales todavía no se expidió, se espera que lo haga en breve. Y yo les diría que el 1 de marzo es una fecha para estar atentos a cuáles van a ser las respuestas de parte de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia espera que el 1 de marzo, en la apertura de sesiones, Alberto Fernández sea muy duro con la justicia. Con lo cual, esperarían a ver qué es exactamente lo que dice y después de eso las asociaciones y las entidades que agrupan jueces, fiscales, defensores, saldrían, sí, después de esa fecha a responderle porque creen que ahí va a haber una avanzada muy clara que les van a apuntar con mucha dureza. Ahora es el típico procedimiento del kirchnerismo, ¿no? Atacar cuando se sienten atacados, ¿no? Claro. Atacar al otro. En este caso, bueno, a los jueces, ¿no? Y a los fiscales. Bueno, sí, sin ir más lejos, de hecho, Lázaro Báez cuando decidió hablar en el juicio, lo que dijo es que era víctima de una persecución político, mediático, judicial, ¿no? Nada dijo de cómo pudo hacer la fortuna que hizo, calculada en más de 200 millones de dólares en tan poco tiempo, ¿no? Pero Correcto. creía que era víctima Ahora, de una persecución. El gobierno, Guadalupe, contamos temprano, intenta sumar para licuar su problema con el Vacunagate a las provincias opositoras. Intenta señalar, esto lo va a contar ahora Ezequiel Spillman, que también en provincias de Juntos por el Cambio hubo listado de vacunados VIP, ¿es así? Así es, Hugo. ¿Cuál es la estrategia por estas horas del gobierno? Bueno, que empiecen a saltar algunos otros vacunatorios VIP en otros lugares que también pueden involucrar a Juntos por el Cambio. En ese contexto es en el cual hay dos provincias que ya están alertados los gobernadores de posibles intromisiones, por llamarlo de alguna manera. Una es Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales ya admitió que podría haber habido algunas irregularidades en la entrega de vacunas. La otra provincia es Corrientes, donde el gobernador local, también radical, está alerta y de hecho estuvo cambiando algunos mensajes con otros miembros de Juntos por el Cambio por el temor de que empiecen a surgir otros datos vinculados también al Vacunagate, con la idea básicamente de algo que viene denunciando la oposición: equiparar, que son todos exactamente iguales, que el vacunatorio VIP que armó Ginés González García es lo mismo que irregularidades en algunas dosis en un municipio del conurbano. Hay un dato clave. El gobierno está al tanto de que en muchos municipios del conurbano, sobre todo en la tercera sección electoral del sur, hubo irregularidades, hubo pases VIP para vacunarse. A ver, no queremos todavía mencionarlos y tenerlos 100% chequeados. Se habla de uno en particular que está capitaneado por un ex intendente que se vacunó, donde lo están investigando. En la provincia hay mucho revuelo por esto, pero sí hay que decir que tanto Gerardo Morales como Gustavo Valdés, el correntino y el jujeño, están los dos alertados también de esta posibilidad de que empiecen a surgir algunas otras denuncias más vinculadas quizá a lo periodístico, de irregularidades en la vacunación con la idea de estandarizar. Algo similar a lo que ocurrió cuando llega el gobierno actual al poder y empieza a denunciar a funcionarios del gobierno anterior para formar causas, lo que se llamaban las causas espejo. Bueno, es la misma estrategia. Sí, es la misma estrategia. Ezequiel, ¿qué puede pasar con Sergio Massa, ¿no? Con este pedido que le hizo el diputado de La Madrid de exclusión, porque hizo vacunar a sus suegros y a su padre. Mira, por ahora, en el entorno de Sergio Massa, por supuesto, bajaron el avispero, intentaron que el tema no avance. No va a haber una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados. De hecho, la mayoría que logra concentrar Massa y el oficialismo con sus aliados
bloquea cualquier posibilidad de sanción, de inclusive de aprobación de algún proyecto al respecto. Sí, obviamente quedó en el centro de la polémica la familia Massa. Todavía no hubo un comunicado oficial de Sergio Massa, sí habló su madre. Y en ese contexto, estar esperando un poco que el tema no escale. También déjenme decir algo, y en esto quiero ser muy concreto con respecto a Sergio Massa. El diputado de la Madrid pidió esto que recién contabas vos, Guada. El resto de Juntos para el Cambio no estuvieron todos de acuerdo con avanzar contra Sergio Massa. Y ayer Waldo Wolf acá se puso muy nervioso cuando le preguntamos sobre qué hacer con Sergio Massa. Entonces, lo que quiero decirles en este contexto es, no están todos de acuerdo en avanzar contra Massa, porque además es un contexto distinto al escándalo del hijo de Moyano. ¿Qué posición van a fijar en la conferencia de prensa hoy a las 6 de la tarde? Bueno, hoy va a haber una conferencia de prensa en la sede de la UCR en Alsina a las 18:30. Van a estar los principales figuras de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich por el PRO, Alfredo Cornejo por la UCR y Maximiliano Ferraro por la coalición cívica del partido de Elisa Carrió, más el grupo de diputados nacionales y senadores con Mario Negri y Cristian Ritondo. Correcto. ¿Qué van a presentar allí? Bueno, 4 proyectos de ley, 4 proyectos que están en el Congreso para intentar avanzar. No está nada vinculado a Massa en esos 4 proyectos. Y son los siguientes. El primero es una citación a Santiago Cafiero y a Carla Bisotti para que concurran al Congreso a explicar todo lo que está ocurriendo con el vacunatorio Gate. En segundo lugar, un pedido de informes al Ministerio de Salud, que todavía no fue aprobado por la Cámara. Esto seguramente podría avanzar en las próximas horas, en la próxima sesión. Y luego, un proyecto de ley de transparencia de gestión y provisión de acceso a la inmunización que incluye la creación de un sistema nacional de trazabilidad, esto que hablábamos. Poder saber a quién se le dio cada vacuna. Es que eso se va a preguntar, entre otros, el fiscal Jorge Tayano. Recordemos que van a seguir paseando, declarando testimonialmente por el momento funcionarios del Hospital Posadas y del Ministerio de Salud frente a esa Fiscalía Federal. Va a ser muy importante determinar esa situación. Pero mientras el gobierno planea mecánicamente distintas acciones. Ayer fue anunciado Horacio Rodríguez Larreta por una supuesta discriminación en el plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. La denuncia consiste justamente en decir que se vacunaron en algunos sitios, en otros no, que esto fue... que se le da prioridad a la gente que tiene prepaga o que tiene obra social. Exactamente. Bueno, esto que apareció en otros medios es parte de un escenario de comunicación que el gobierno intenta instalar para hacer un contraataque al vacunagate que va en crecimiento como escándalo. Pero vamos a mirar quién es la abogada que presentó esta denuncia. Vamos a ver los datos para que entendamos. Ahí está, mirá. Sí, una abogada filo K, ¿no? Es la abogada Natalia Salvo. Vos decís algunos datos, ¿no? Fue abogada del empresario Pedro Echeve, para recordarle a la gente, el hombre que dijo que D'Alessio lo extorsionó, el hombre que se fue a Estados Unidos y que justamente ocasionó la causa que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, que ahora pasó a ser juez electoral, para entender cómo descifrar en este laberinto de poder cada una de las cartas. En este caso, una carta que pone como denuncia la abogada Salvo en contra del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El dato más curioso de todos, escribe en el portal Encuesta a la Luna de Berbisky, nada menos, uno de los implicados. Bueno, Berbisky, que ustedes saben, pagó un costo alto, para muchos se va a sobreponer, el perro, como se lo conoce en la jerga, el hombre que pidió perdón, literalmente, él dice que con eso puede subsanar, para muchos el perdón no alcanza porque hubo un daño que no se repara a través de ese modo. Lo que decías de que escribe en el Cohete a la Luna, es colega de Franco Bindi. Franco Bindi, un abogado clave en todo el escenario, porque por un lado, mirá, Franco Bindi denunció primero a Lázaro Báez y luego lo defendió a Lázaro Báez con un grupo de abogados. Un hombre que no se lo conoce demasiado, pero que aparece claramente siempre en este tipo de estructuras de comunicación, por no decir operaciones. Y en este caso forma parte de una asociación, la abogada Salvo, con Bindi y otros, que tiene sede nada más y nada menos que ¿dónde? ¿Dónde puede ser si no? En el Instituto Patria, dice Elisa Carrió. En todo caso, allí se concentra parte del cerebro de las comunicaciones del gobierno, pero que la Asociación de Abogados esté en ese domicilio también habla de estas conexiones y de quién es la abogada que ayer denunció, insisto, a Horacio Rodríguez Larreta y al gobierno y al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires porque lo acusan de hacer discriminación
hecho que no se compara, me parece, Guadalupe, Ezequiel, por supuesto Cecilia, por supuesto Mariana, no se compara con el Vacuna Gate, ¿no? No, de hecho, a ver, la denuncia se basa en que supuestamente lo que contamos hace un ratito, en convenios que armó el gobierno de la ciudad, le da vacunas a obras sociales y a privados. Entonces dice que a partir de eso hubo una discriminación porque privatizó, entre comillas, la entrega de vacunas. Claramente, lo que por lo menos explican en el Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós es que es para acelerar el proceso vacunatorio. Claro, es para sacarle peso al sistema de salud público, que aparte privatizarlo hubiera sido que las vendan. Además Pero es el mismo... siguen siendo gratuitas, ¿no? Siguen siendo Hay que gratuitas aclararlo, y se claro. sumaron 45 centros para No hay que la una gente se pueda transacción vacunar. comercial con las obras sociales ni con las prepagas. Y les dan el mismo porcentaje que hubieran recibido si lo hubieran hecho por la vía pública, ¿no? Cecilia, ¿quién es Natalia Salvo? Nosotros contábamos algunos datos, pero vos que paseás y recorres e investigás en los tribunales federales de Comodoro Pi, seguramente la sentiste nombrar. Sí, obviamente es muy nombrada, es una persona que como ustedes bien decían, digamos, tomó un estado público más grande que el que por ahí tenía cuando irrumpe en el caso D'Alessio, en esta red de espionaje ilegal que empezó a investigar Ramos Padilla y del que ahora plantea la posibilidad de hacer una megacausa de espionaje ilegal, ¿no? Como conocimos en los últimos días, algo que parece bastante poco viable, pero que claramente ya la cercanía de Salvo con Echeves, como su abogada en esa causa, bueno, ya la ubica claramente en un lugar cercano al oficialismo, ¿no? Que Fariña haya sido condenado a 5 años, estaba dentro de lo previsto. Recordemos que es el arrepentido clave, uno de los más importantes. Hay 3 arrepentidos. 3 años cumplió Fariña, ¿no? Sí, de creo que cumplió 3 años. Pero, sí. A ver, hay 3 arrepentidos que son muy, muy clave. El orden lo maneja cada uno de ustedes. Pero uno es Víctor Manzanares porque fue el contador de la familia Kirchner y contó muchas de las pruebas que agradeció el juez ya fallecido Bonadío, pero que permitieron, por ejemplo, recuperar bienes de la corrupción. El otro arrepentido clave es Oscar Centeno, tal vez con menos rango del punto de vista institucional, pero el chofer que transportaba los bolsos y que los escribió además en cuadernos y por supuesto que fue corroborado por la justicia. Pero Leonardo Fariña era ese joven, casi yuppie, digamos, que apareció con una Ferrari paseándose por canales de televisión, pero que dio elementos fundamentales para la condena de hoy. ¿Está bien la condena que podía haber sido de 8 años, se reduzca a 5, Cecilia, en este caso por colaborar con la justicia? Sí, yo creo que, a ver, él aportó muchísimo y lo decían las fuentes judiciales que tuvieron con él cuando él fue declarando. Yo recuerdo particularmente aquel viernes en el que él llega y se presenta en Comodoro Pi, estaba detenido él, pide ir a Comodoro Pi y empieza a declarar y lo hace durante muchísimas horas. De hecho, se fue ya entrada la madrugada del sábado de Comodoro Pi después de haber declarado y de haber dado cuenta de cómo fueron los distintos pasos de las maniobras, ¿no? De cómo se lavó el dinero. Y la verdad que el aporte que hizo fue realmente grave porque después la justicia fue probando la gran mayoría de las cosas que él dijo. Y él, de hecho, al día siguiente ya ingresó en el programa de protección de testigos e programa imputados. que se disolvió, recordemos. Exactamente. No hay programa, o sea, los que hoy son denunciados son los que deben cuidar a los arrepentidos, a los delatores premiados. Pasó a la órbita del Poder Ejecutivo. Claro, una cosa exactamente. casi irrisoria. Ahora, le quiero preguntar a Sucho Vicky, si así como el Vacunagate genera que falten vacunas para la gente que incluso perdió la vida porque no obtuvo ese beneficio, de algún modo este dinero a la corrupción también falta en una Argentina empobrecida. Sí, sin duda que sí. Déjame hacer un hilo conductor de todos los temas que fueron salteando muy bien en cada uno de ustedes. En principio, suponete, Argentina claramente, el diagnóstico que compartimos todos con cualquiera que ustedes hablen es que le falta inversión para que haya trabajo, para que empleen gente y pueda sacar gente de la pobreza. Suponete que viene un inversor, la hago corta. Lo primero que escucha es como que te invitan a comer en una casa y ves que el matrimonio se están discutiendo y no paran de discutir entre ellos. Vos decís, ¿invierto acá? Si estos dos, que son los jefes de familia, se están matando, no. Bueno, cuando vos ves la justicia, el Poder Ejecutivo, bueno, decís, la verdad que estos tipos no van a pegar una porque están completamente desalineados, ¿no? Toda la República, porque son los 3 poderes. Lo segundo es, lo que está desnudando acá es la falta de inversión y los faltantes. Falta vacunas. ¿Cómo consigo? Y parece que tengo que tener privilegio. Falta inversiones. O necesito dólares para importar. No hay dólares. Entonces, como hay muchas restricciones, necesito para importar. Como necesito para importar, algunos sí, algunos no. Y eso es a dedo. Y eso es el cuello de botella de nuestra economía. Vos tenés que tener muy buenos contactos para que te asignen en la salud una vacuna o para que te asignen finalmente en economía los dólares para poder importar.
no se trata de tener simplemente una buena idea, sino de buenos contactos. Y por último, a tu pregunta, la corrupción, no solo la corrupción, sino muchas veces la ineficiencia hace al stock que tiene hoy la Argentina. Cuando vos ves millonarios, tan millonarios y sobre todo, mira, te lo voy a poner una frase que contaba hace mucho y cierro con esto, que decía lo siguiente: en un país que realmente progresa, las casas más lindas y los autos más lindos los tienen aquellos que producen cosas que la gente quiere comprar. Los Bill Gates, los Steve Jobs, bueno, ya no, pero todos los que producen algo que estamos todos desesperados por consumir. En los países no progresistas, en los subdesarrollados, las casas más lindas y los autos más lindos pertenecen generalmente a un político, a un juez, a un empresario proveedor del Estado o lo que fuera. A un amigo de un político. A un amigo. Entonces, vos decís, ¿cómo hago negocios acá? ¿Es transparente? ¿Me sirve? O si no, van a terminar viniendo inversores. Fíjate quién compra las empresas argentinas. Hablando de eso, Sucho, ¿cómo evaluás lo que estuvo haciendo el presidente justamente en México, que estuvo reunido con empresarios que representaban el 14% del PBI mexicano? ¿Qué perspectivas hay con este panorama encima en medio de un escándalo? Festejo, primero, que se haya reunido y le dé importancia a la producción, a los factores de producción. Déjame ver el vaso medio lleno de que le prestó atención, pero un empresario, no, cualquiera sea el tamaño, un emprendedor, lo que quiere es reglas claras por mucho tiempo. No que una vez vas para un lado y otra vez vas para el otro. Si no, es imposible pensar a 5, 6 o 10 años. Si no, pensás a 10 minutos. Y creo que fueron las preguntas que le hicieron precisamente los empresarios. ¿Hay restricción de importación? Contame, si la cosa está tan bien, ¿por qué hay supermercados que se van de la Argentina y por qué en otros no producen inflación y en Argentina producen inflación? ¿Vas a controlar los precios? No vas... Qué difícil. ¿Son ineficientes? Perdóname, permíteme, Mariana, que tenemos que ir a un instantes. Y volvemos con tu pregunta, con la respuesta de Sucho, con lo que es el impacto en el seno del actual gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la sentencia en la ruta del dinero acá. En instantes, aquí en Más Data. Seguimos en Más Data, ya viene Paulino Rodríguez con todo su equipo. Mucho impacto por el veredicto, la sentencia, la condena Báez, cómo esto va a impactar en Cristina Fernández de Kirchner. Dos datos para agregar, Guada. Primero, el reconocimiento, por supuesto, al equipo de Lilita Carrió, Paulo Oliveto, que además pudieron encontrar los bienes de Báez. ¿Te acordás que todos ponían esta casa no es de Lázaro Báez como una broma por la cantidad de propiedades? Y el otro es el decomiso de esos bienes que pueden ahora transformarse en bienes que les fueron quitados al Estado. Bueno, obviamente todo esto va a tener muchísimas repercusiones. 6:30 hay conferencia de prensa de la oposición, así que seguramente este tema también lo van a tocar. Así que seguimos informándolos desde La Nación Más. Los dejamos ahora. Le agradecemos a todo el equipo, a Sucho, Vicky también. Muchísimas gracias. Qué grande Claudio, ¿no? Con sus historias que siempre nos iluminan, nos hace entender la economía, que a veces es tan compleja por los datos, que lo único que sabemos es que van siempre empeorando en la Argentina, pero Claudio lo ilustra de un modo muy interesante. Y es cierto, las propiedades, él lo explicaba, las propiedades en países como los nuestros, con grandes bolsones de corrupción, tienen que ver muchas veces con los contratistas de la obra pública y con los funcionarios públicos. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias, nos vemos mañana a las 13. Los dejamos con más info a la tarde con Paulino Rodríguez. Chao. Toda la programación en La Nación Más. Chao.